Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se encuentran conectados con nuestro tercer Facebook Live. En este momento comenzamos con nuestro tercer conversatorio que se llama Sabiduría Ancestral. El día de hoy contaremos con la presencia de Luis Eduardo León Romero, psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, con posgrado en Salud Mental para la Población Migrante, Refugiados y Minorías de la Universidad de Barcelona en España y posgrado en Desarrollo Humano de la Universidad Distrital. Ha sido autor de libros como Chamanismo ancestral indígena en el encuentro de sí mismo, Descripciones de una psicología ancestral indígena, Encuentro y desarrollo de sí mismo desde el saber cosmológico. Cowi de la Sierra Nevada de Santa Marta. También contamos con la presencia de Sarita Ruiz Arango, psicóloga, estudiosa e investigadora de la cultura muisca y de su lengua origen en permanente transmisión, de la importancia de reconocernos, reencontrarnos con nuestra esencia divina, la tierra y el cosmos. También contamos con la presencia de Yolanda Obando, quien en contados minutos estará conectada con nosotros, socióloga y artista visual colombiana, investigadora y fotógrafa sobre las culturas indígenas. Obtuvo en España el primer premio Iberoamérica en el quinto centenario con 5 fotografías sobre nuestra Colombia original. Como moderador contamos con Jackson Valero, él es estudiante de lingüística de la Universidad Gran Colombia. De sabiduría ancestral, muy bien acompañado. Tengo la oportunidad de tener a tres exponentes, tres ponentes magníficos con unos estudios espectaculares. Entre ellos, pues bien, lo dijo mi compañera Nina, está Luis Eduardo León, Sarita Ruiz, y en unos momentos nos estará acompañando Yolanda Obando. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes dos pues, por aceptar esta invitación. El colectivo Sentir Pensares como espacio también participativo está muy agradecido con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a los dos. ¿Listo? Este conversatorio va a girar en torno a un tema, ¿sí? La sabiduría ancestral, un tema que viene muy acorde a lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de crisis en el que debemos mirar, debemos escudriñar y debemos comprender, entender, no solamente desde una mirada analítica, sino desde una mirada introspectiva que nos ayuda a comprender nuestro mundo, para que en este sentido, pues podamos hacerle frente a todo esto que nos está aconteciendo, ¿no? Porque este virus nos ha abierto las puertas a un montón de problemáticas, no solamente sociales, sino también espirituales, que no vienen de ahorita, sino vienen de mucho antes. Entonces, en este mismo sentido, pues quisiera abrir este conversatorio preguntándoles, para ustedes, ancestralidad es lo mismo que indigenismo. Entonces la palabra se la pueden tomar como quieren ustedes. Entonces iniciemos si quieres por Sarita. Bueno, en mi criterio van juntos y en este momento están juntos, pero les voy a explicar un poco cómo lo entiendo desde los estudios que yo he realizado. Cuando nosotros pensamos en ancestralidad
el tema de imaginar una línea de tiempo dentro del estudio que yo llevo ha sido todo un paradigma. ¿Por qué? Porque esta lengua que estudio, que es la lengua muiscubún, según una de las teorías, es una lengua báculo, una lengua inicial, una lengua de origen. Pero cuando uno empieza a profundizar sobre la lengua y a encontrar allí un código donde es como si el creador mismo nos estuviera hablando y nos estuviera describiendo la creación entera. Uno empieza a pensar, bueno, ¿y esto cómo se corresponde con un mundo indígena? Sí, y a llenarse uno de datos, a ver cómo se piensa ese origen. Porque la lengua, por ejemplo, nos describe el Big Bang, el primer momento. Lo describe desde una funcionalidad anatómica. Lo describe como el gran estornudo del creador que permite que esas partículas empiecen a tener como empiecen a generar todo lo que es los planetas, las estrellas, etcétera. Entonces uno imagina un origen de algo donde quizás el hombre va a llegar un poco después. Yo trabajo con grupos indígenas, he tenido la oportunidad de conocer incluso a más de 60 de los grupos indígenas de este país y uno dice, ellos sí están unidos a la tierra. En ese momento tenemos ancestralidad e indigenismo unidos bajo ese sentido filosófico de estar unidos a la tierra. Sin embargo, uno dice, ¿cuál ancestralidad? ¿Hacia dónde me voy atrás? ¿Sí? Me voy hacia el origen del hombre, de los planetas incluso, como dice esta lengua, me voy hacia el origen del hombre, me voy hacia el momento en que le es dado al ser humano una lengua, y esto, ¿qué tanto para atrás me voy? Si dicen que acá los restos más antiguos se han encontrado en el Abra, que es la zona del Tequendama, y los datan aproximadamente de 12.400, hablando del Muisca. Y en el Tolima hay unos de 16.000, algo así. Entonces empieza uno a pensar entonces ancestralidad, ¿qué tanto me voy para atrás? Bueno, démosle la palabra a Luis Eduardo. Luis Eduardo, en este caso, pues bueno, podemos decir que ancestralidad es lo mismo que indigenismo. Tu micrófono está apagado. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Espero se escuche adecuado y suficiente. Pues creo que lo primero frente a la pregunta y cómo uno puede empezar a comprender luego de caminar con los pueblos indígenas, creo que el primer ejercicio que habría que hacer a estas horas de la entrada de la luna sería precisamente el ejercicio de mirar a la ancestralidad y el ejercicio. Eso implica el ejercicio de mirar al padre, a la madre en términos espirituales, como lo reconocen y como lo plantean las comunidades indígenas. Saludar a este territorio de Bacatá o de Moquetá, en el cual pues podemos sembrar este tejido, y desde estas fuerzas de origen que son Tensacay, Chihuachía, Montserrat y Guadalupe, desde la fuerza de origen que es la montaña sagrada de Majuí en Cota y los diversos territorios sagrados en esta cultura tan ancestral nuestra que es la cultura muisca, pues poder permitir tu origen desde esa fuerza de ancestros, desde esa fuerza de positivo, que es una fuerza
evidentemente de amor, pero también desde la fuerza del negativo, porque precisamente cuando comienzas tú la palabra Jackson, lo haces en términos de una experiencia negativa mundial, perdón, que compartimos hoy como seres humanos. Entonces, saludando a las fuerzas, como se hace en toda tradición ancestral, en toda tradición espiritual, me permito entonces entrar un poco a la pregunta. Creo que la expresión indigenismo tiene unas connotaciones que han sido consideradas un tanto prejuiciosas desde hace un buen tiempo y también en un sentido más actual, ¿no? Más contemporáneo. Es decir, la idea de caminar hacia lo indígena implica todo un ejercicio de pensamiento de por qué caminar, cuál es el sentido de caminar hacia lo indígena, qué es caminar hacia el saber de ancestralidad indígena, pero eso implica comprender también qué es lo indígena, ¿no? La palabra indígena que tiene tantos elementos de confusión gramatical, ideológica, histórica, política. Finalmente, toda esa serie de debates sobre si nuestros pueblos son pueblos realmente indígenas o el error histórico colonial hispánico, el error histórico de Colón en la manera de la nominación, si el indígena es realmente el indio en esa concepción, repito, de la pretensión colonial, o si cuando referimos lo indígena estamos refiriendo más allá de algún prejuicio colonial, un sentido muy propio de lo aborigen, un sentido muy propio de lo nativo. Entonces, porque siempre la expresión se presta para un juego de confusiones muy largo en el sentido de los debates y muchas veces de bastante complejidad. Nosotros, en términos de ancestralidad y de indigenismo, y la charla de hoy, o el conversatorio de hoy, que es alrededor de la sabiduría ancestral, pues precisamente propone la palabra fundamental del ancestro. ¿Qué es el ancestro? Finalmente es una preocupación que nosotros tenemos desde hace muchos años, un poco más de 15 años en definición o por definir. Y evidentemente, como decía la compañera, implica un sentido del espacio y del tiempo, tal vez no lineal, pero sí implica un sentido temporal de mirar, ¿no? De mirar hacia algún lado. Entonces, porque pareciera que la vida siempre mira hacia el frente, y cuando se plantea el movimiento de la ancestralidad, el movimiento de lo indígena, el movimiento de lo aborigen, es decir, ¿qué es el origen? ¿Dónde está el origen? Pues implica, al parecer, algo que la misma filosofía occidental, por ejemplo, en la conciencia de Kierkegaard, planteaba hace algún tiempo en términos de la necesidad de voltearse a mirar el origen, porque solo en el sentido de ser capaces de mirar el origen hay una posibilidad de comprensión, ¿no? De comprensión de aquí, de comprensión de ahora, de comprensión de la historia, y esa lógica de voltearse a mirar al origen permite una orientación y una ubicación diferente. Nuevamente, si la idea de mirar es mirar para el frente, o si la idea de mirar es mirar hacia el futuro. Pero hoy creo que en parte llevamos un buen tiempo, no es la experiencia de estos casi 2 meses, no es la experiencia de los últimos años, creo que es una experiencia mínimo de hace unos 20, 25 años, no solo del mestizo que va hacia las comunidades, sino que desde más o menos hace 25, 20 años es la experiencia de misiones espirituales indígenas que se aproximan a las ciudades en la tarea de hacer el trabajo de conciencia, el trabajo de sabiduría, el trabajo transpensante, el trabajo precisamente juicioso, como todo trabajo que fecunda, para tratar de sintonizar con una vibración de la conciencia diferente. Entonces, implica ancestralidad, implica para muchos de los que caminamos en estos andares de tierra, implica precisamente un parar, una objeción bonita de la conciencia, un parar, el camino de quién sabe para dónde creíamos que íbamos con tanto afán, ¿no? con tanta angustia, con
modernidad implica parar, respirar, voltearse y contemplar precisamente para entender lo que decía la compañera, ¿no? Nuestro milenario, realmente milenario y fortalecido y nuestra raíz profunda originaria, porque ancestro es el que estuvo primero, ¿no? Ancestro significa el que estuvo antes. Implica entonces el valor de voltearse a mirar, la conciencia de voltearse a mirar a los que ya estuvieron, a los que ya andaron, precisamente para recoger la sabiduría, para recoger su enseñanza, y eso pues es de lo que conversaremos hoy, es alrededor de esa noción de lo sabio, ¿no? Que va mucho más allá de las nociones de conocimiento occidentales. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Yolanda, bienvenida a este espacio. Luis Eduardo toca un tema también que, pues, en mi sentir, es bien preocupante también, y que nos abre unas incógnitas, mejor dicho, inmensas. Gabriel García Márquez, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, escribe un artículo que se llama La soledad de América Latina, en el que delata que aquellos que llegaron inicialmente no a conquistar, sino a imponer un sistema político, social, a unas comunidades y a una sociedad ya establecida y tan rica, esa sociedad ancestral de la que nosotros somos también parte, pues no tuvieron que hacer, hicieron un ejercicio, más bien un ejercicio de aventura, recreando la imaginación, ¿no? Creo que estas vastas sierras denominadas hoy América, ¿sí? Contaban con unos sistemas religiosos y contaban con unos sistemas políticos y sociales también estructurados, pero que desafortunadamente fueron atacados y fueron desarraigados de alguna manera, pero no vencidos, de todo ese linaje ancestral. Y bueno, yo creo que a partir de ese primer momento inicia una problemática fuerte, y es una problemática de identidad. Entonces, me gustaría hacer una pregunta a Yolanda, ¿no? ¿En qué radica precisamente ese problema social que no nos permite a nosotros, ¿sí? Una mezcolanza de culturas también, asimilar una identidad ancestral indígena, o mejor aún, de alguna otra manera siento que ahí se siente una vergüenza por esa ancestralidad indígena. ¿En qué radica realmente ese problema, Yolanda? Desde el colegio nos inculcaron la idea de que la madre patria era España. A mí me enseñaron a bailar jota aragonesa, eso era nuestro folclore. Y realmente fue ya muy tarde, más reciente, que se empezó a despertar esa conciencia. Pero esa conciencia la tenemos dentro, sino que ha estado dormida. Y la música me ayuda a mí a despertarla. Por poner un ejemplo, empezar a escuchar esos sonidos ancestrales, esos tambores, como que empieza a revivir memorias, determinados olores, determinados sitios. Va uno a sitios que le remueven la conciencia, que siente uno como si ya ha estado ahí. Entonces, es todo un proceso de reidentificación, porque ya hoy día somos fusión, somos culturas sumas de muchas sangres. Nosotros sentimos fuertemente, yo la música celta, oigo música de la India, música árabe, todas las siento, o sea, ya somos resultado de una hibridación. Tenemos en nuestros genes múltiples, como decía el abuelo, el mayor Bochica, decía, el muisca debe tener los colores del arco iris y pasearse por las estrellas. Los colores del arco iris son los 7 colores del arco iris, son las 7 razas que debe tener la humanidad según los antiguos en el plan de evolución de la humanidad, 7 razas. Y siento que las tenemos. Colombia es un país de fusión y nosotros tenemos que despertar esa conciencia que es no de ir al pasado, sino que está en nuestra esencia, es la búsqueda de lo que somos
y tenemos que descubrirlo dentro de nosotros mismos, que no es nomás de recibir una información, sino de reencontrarla en nuestro diario vivir o en nuestra búsqueda de identidad. Jackson, ¿qué más? Listo. Muy bien, ¿no? Luis, no sé si de pronto o Sarita, alguno de ustedes quiere también aportar a esta pregunta. De identidad con un grupo de artesanos investigando, encontré que el genetista de apellido Yunis había hecho una investigación supremamente amplia con la Universidad Nacional, donde abarcó más de la mitad del país y de manera contundente expresa que la mayoría de la población colombiana tiene sangre indígena. Él estaba sustentado en todas, buscando si era muisca, ¿sí? En todo caso, ese es un dato que a mí me parece muy rico contarlo cuando tengo la gente al frente, porque es inevitable saber que nuestras madres fueron indígenas. Además, cuando uno lee las crónicas, la historia, que son tan duras de leer, porque esto fue una masacre increíble, esto fue una masacre que no tiene nombre, pero empieza a encontrarse que la primera, en este momento se me perdió el dato exacto, pero la primera mujer española llegó como unos 30 años después de los primeros que llegaron, y tenemos las crónicas que van de 1534 a 1600 algo, y entonces uno ahí se pone a pensar que la cruenta conquista impuso esa mezcla, porque esto fue violenta. Y lo que decía ahora Luis, que también es contundente, indudablemente, es esto que eran nuestros pueblos originarios y que quedaron superpuestos con un nombre genérico, los indios, indígenas, bueno, y todas estas cosas que cuando uno alcanza a imaginar que había, los cronistas hablan que más de 300 lenguas. Hablan y si un pueblo está determinado por su propia cultura, lengua, etcétera, entonces uno piensa acá, en este país estaba la Torre de Babel, era la Torre de Babel, cada uno hablaba, y bueno, hay lugares donde uno va todavía y encuentra esa diversidad, como pues toman una lengua pero están de alguna manera unidos dentro del territorio, por el territorio y para el territorio. Entonces, este tema de la identidad, pues yo creo que la hemos venido recuperando en el último tiempo. Al principio, hace pocos años incluso, era vergüenza, y se ha ido mejorando un poco, ¿no? E incluso el indígena se ha puesto de moda. O sea, antes uno hablaba del muisca y lo miraban, ay Dios mío, como de qué está hablando, o como por qué, o sí, pero cada vez hay una tendencia a visibilizarlo y a visibilizar esa parte de uno que indudablemente está en la sangre. Una pregunta para Luis. ¿Sí? ¿Me permites? Aquí hay una noción también bien importante. ¿Quieres desarrollar esta pregunta, Luis? Sí, por favor.
Perdona, antes de continuar con la próxima pregunta, creo que al final cuando les preguntamos a nuestros jóvenes, o incluso no es una cosa de juventud, cuando preguntamos por el tema de quiénes somos, o cuando preguntamos por el tema de la identidad, lo que aparece constantemente es el tema de, uno podría nominar una sed identitaria, un hambre espiritual gigantesca, una confusión enorme frente al sentido de lo que somos como pueblo, y en parte allí pues aparece también expresiones como lo vergonzante, es decir, la vergüenza de lo que somos, expresión Guatemala, Paz, Rigoberta Menchú, o en términos de los estudios de Octavio Paz, precisamente por ese hombre refundido en la conciencia de lo que somos, y el dolor, creo que es un dolor incluso de alma, de no poder saber quiénes somos, porque el problema complicado es un problema de raíz. Cuando no somos y cuando no sabemos quiénes somos, es el problema complejo de no estar conectados a la tierra. Hoy lo que vivimos es una situación desesperante, como dirían los abuelos del Guapés, es decir, un hombre sin raíz, y la raíz es mucho más que una comprensión sociológica de la identidad, que una comprensión antropológica de lo identitario, es mucho más que una comprensión yoica, psicológica, yoica, de lo que somos los humanos. La raíz, al final, en términos de la expresión del saber más sabio, es un asunto de la sabiduría a la cual y de la cual los humanos nos podemos alimentar, y de la cual los humanos aprendemos y nos mantenemos en la fuerza de poder ser gente, ¿no? La fuerza de poder ser precisamente humanos, y todo lo que implica la complejidad de preguntarse por lo humano, o por el asunto de ser gente en las comprensiones indígenas. Entonces, hay aquí un problema complejo en nosotros, y es el problema de la pérdida de la raíz. Yo creería un problema complejo, por supuesto, con manifestaciones de identidad, de las cuales hoy adolecemos muchísimo en el sentido colectivo de ser un pueblo, es decir, el vacío de un estatuto identitario republicano nacional como colombiano, por ejemplo, no tener las nociones reales y profundas y las conexiones vitales a lo que podemos ser como pueblo y a lo que podemos ser como colectivo, es en parte el problema individualista y complejo de vacío existencial, y en otros niveles que hoy nos habitan, ¿no? O sea, el problema del hambre de todos por no tener mitos claros, por no estar conectados a una comprensión del cosmos en términos de una herencia de mitos que nos soporten en nuestros psiquismos. O sea, el problema de la identidad, claro, es un problema de la identidad, pero mucho más de fondo es un problema de un hombre que no se haya identificado en mismidad a ningún elemento claro, el problema de unas ciencias que se frustraron en las tareas de poder comprender qué era lo humano, qué era la cultura, qué era lo social, las posibilidades de construcción alrededor de todas estas espirales de saber, y de fondo un problema de la identidad que en la medida que se profundiza en lo indígena, deja de ser un problema de la identidad para convertirse en el problema de un hombre vaciado de espiritualidad. El problema de un hombre que no tiene, de un humano que no tiene noción ni fortaleza en sus niveles psíquicos, sociales, colectivos, antropológicos, porque a lo largo de la historia ha venido siendo vaciado del elemento de origen. O sea, como decía la compañera, la raíz indígena es sobre todo maternal. El elemento de origen es un elemento maternal que está en relación con la tierra origen y con la madre tierra. El problema de un hombre vaciado de la maternidad mítica necesaria para existir, para sobrevivir,
para pensarse con esperanza, puesto que ha sido un hombre que intentaron romperle precisamente la raíz, un humano que intentaron secarle la raíz. Y nosotros en las facetas más egoicas sentimos que es así, no somos humanos con una sensación dolorosa, consecuente con esa sequedad de lo radical, de las raíces que nos componen, pero a la vez sucede lo que plantea Yolanda, es decir, un espíritu que a pesar de la trayectoria humana de separación, un espíritu que aparentemente está intacto en el sentido de poseer y de contener las fuerzas necesarias para la transformación, las fuerzas necesarias para volver a sembrarnos con identificación hacia algo que nos encuentre de manera colectiva con mucha más claridad. Pero de fondo es un quiebre identitario, estoy de acuerdo, pero mucho más de fondo es un quiebre con la necesidad espiritual, con la necesidad sabia espiritual de todos los humanos. En ese sentido, Occidente nos ha dejado a través de su pensamiento razonal, ¿sí? La razón nos ha dejado una huella que quizás no se podrá borrar del todo en nuestras vidas, y en este mismo sentido, pues lo que son los planos educativos, los planos sociales, de alguna otra manera lo que hacen es influenciar que la razón sea el todo, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Y cómo, como tú nos dices, Eduardo, la marca espiritual, sí, esa marca sagrada, hace parte de una colectividad. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo explicar? Digamos que dentro de la colectividad el ser humano también necesite un tanto de espiritualidad, y no un tanto, sino que su vida esté inmersa dentro del plano espiritual para poderse hallar como parte de un territorio y como parte de un todo. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere de pronto responder esta pregunta, ¿no? El ser humano, ¿cómo se percibe desde el plano espiritual? ¿O qué tanta necesidad tiene el ser humano de esa espiritualidad dentro de una colectividad social? Iniciemos con Yolanda. Estoy pensando. Tenemos, por empezar por algún lado, tenemos unos lugares que estamos redescubriendo, unos lugares sagrados aquí en las montañas, aquí nomás en Montserrat, en los pueblos, en los parques, unas piedras que nos ayudan a conectar con el cielo, con el mundo de arriba, con el mundo de abajo. En esos lugares llega información, no tenemos es que experimentarlo, pero ahí se tienen vivencias que nos pasan a otro plano, o sea, son puntos de conexión con el mundo de arriba, con el mundo de abajo, con mundos sutiles. Estamos en contacto también con espíritus guardianes desde la tradición muisca. Entonces, es fundamental, y este silencio que hemos tenido que vivir esta época ha sido hermosísimo, porque es que hasta a mí me ha revolcado, o sea, nos ha centrado mucho en nosotros mismos. La tierra nos obligó a centrarnos en nosotros mismos. Entonces, a eso le huye todo el mundo, a estar consigo mismo. Y ese bochinche que hay permanente no nos deja centrarnos, y ahora nos obligó, o se centran, o están con ustedes mismos, o sí o sí. Entonces, es factor de equilibrio para el ser humano encontrar esa conexión interna y conectarse con otros mundos que están aquí mismo y que los hemos desconocido hasta ahora. Algún mayor nos decía alguna vez que siempre debíamos mantenernos en el segundo intento, o siempre como en otro plano, porque nos desesperaríamos estar siempre en el plano material o en el hábito diario de la comida. Es mortal. Cuando uno se alimenta ya de su silencio, de su ser interno, de
de entrar en contacto con espíritus que nos acompañan y que eso se logra en los bosques, en las montañas, en las lagunas, ya la vida es otra cosa, o sea, hay una renovación de nuestra existencia y tenemos que buscar ese silencio y esos sitios para volver a reconectar con la tierra, con la vida, con el espíritu. Bien, sigamos. ¿Cuál de los dos, Sarita? Vale, vale. Ahí pues, Jackson, indudablemente Occidente nos ha dejado unos legados que son difíciles de romper y sobre todo para quienes estamos inmersos dentro de la vida de la ciudad. Pero a mí me encantan las miradas positivas y el cielo siempre estará está allí para que nosotros nos conectemos con él. La tierra siempre estará y la naturaleza, tú a veces vas por un lugar de cemento, pero el pastico sale, el pastico crece, o sea, en estos días, yo no vivo en Bogotá, vivo fuera, en estos días observo cómo la naturaleza está ganando espacio. Yo siento que el árbol que tengo al frente se me va a venir encima, o sea, lo que ha hecho la limpieza del aire es increíble. Incluso observo que hasta, hay muchas mariposas que no veía antes. Las aves, todo está poniéndose mucho más visible ante nosotros, está ganando la entrada a nuestro mundo de una manera diferente. Estoy segura que mucha gente se está pegando a la ventana con el anhelo del aire, ¿sí? Pero yo creo que ese pensamiento de Occidente jamás va a ganar por la búsqueda de la espiritualidad que habla Luis, porque en todo caso, nosotros jamás estaremos contentos en la vida de lo material ni en esa visión totalmente occidental. Nosotros necesitamos simplemente al otro ser humano y también al cielo y todo lo que contiene el cielo y la tierra. Entonces, yo creo que eso va a ganar y está ganando. Y va a seguir con mucha fuerza. No sabemos cuándo vamos a llegar por fin a volvernos a unir, a esa reconexión. Pero ahora los niños nos están indicando que vienen más dispuestos a eso, ¿sí? Que vienen más dispuestos a lo natural, que vienen, digamos, también con ese anhelo, como pareciera un poco más trabajado. Entonces, eso es lo que yo por lo menos veo y percibo, y creo que este momento es un momento grandioso para ese reencontrarnos a nosotros, esa mirada también interior, porque igual tenemos el cielo, la tierra o el cosmos, o bueno, como le digamos, estará perfecto, y también nosotros mismos. Muchísimas gracias, Sarita. Sí, señor, gracias. Aquí es compleja la pregunta, ¿no? Porque pensar quiénes son los occidentales, pensar si nosotros somos occidentales, es precisamente todo el ejercicio de la racionalidad que nos posee, de la racionalidad cartesiana, de la racionalidad grecorromana, de la racionalidad filosófica, del pienso, luego existo. Y eso tiene un peso de tradición
precisamente racionalista, filosófica y científica, que es muy evidente sobre nuestras incapacidades de lo diverso, ¿no? Precisamente nuestras incapacidades frente a lo sabio. Es decir, cuando tenemos unas estructuras culturales tan arraigadas en el pensamiento europeo, unas instancias de poder tan fortalecidas que nos dicen desde pequeños cómo debe ser el mundo, es decir, la imposición ideológica de un mundo a través de ciertas maneras de comprensión de la racionalidad, pues eso evidencia un ejercicio mucho más complejo de la transformación. Y estoy aquí refiriéndome a la institucionalidad humana en posibilidad de dar respuesta, porque también coincido en que cada vez hoy llegan humanos más abiertos y más capaces para amar, no solo para pensar, sino una humanidad que en términos llamémosla, las bonitas presiones cósmicas y las coherentes tendencias del despertar espiritual hacen que cada vez más aparezcan seres humanos con esa conciencia de lo que este filósofo paraguayo Giovanni Púa llama lo corazonante, es decir, cada vez llega gente más capaz de amar, más dispuesta a amar, pero también es cierto que es gente que se encuentra en unas tensiones dialécticas muy fuertes, con un sistema mundo, con un sistema de la vida que al parecer también es cada vez más violento en el desamor, es decir, cada vez es más capaz de inhumanizarse, y hoy vivimos esas tensiones complejísimas. Con Occidente, el asunto además es psicológicamente complejo, que lo que pasa es que la mayoría de nosotros fuimos también occidentalizados, fuimos amestizados en ese ejercicio de la sangre, de la biología, del psiquismo, de la cultura, del sistema social con pensamiento occidental. Y eso lo que implica es realmente hoy, pues, un trabajo enorme que tenemos que hacer los hombres en América. Cuando digo América, es la América ancestral. Un trabajo fuertísimo por la integración de lo que nosotros somos. Es decir, cada cual tiene hacia adentro la tarea de reconocer al abuelo europeo, tanto como reconocer al abuelo negro, tanto como reconocer al abuelo indígena. Es decir, ese desarrollo fasbordiano del hombre raizal que no se continuó trabajando pues, por la muerte de Fasborda, pero hoy todos tenemos esa tarea de integrarnos, es decir, y esas relaciones históricas lo que implican con la salvaje invasión, con la salvaje colonia, es el problema de fuerzas de emocionalidad muy potentes en cada uno de nosotros, los odios entre nuestros orígenes muy internos a cada uno de nosotros. Y eso por sí mismo, como elemento sombrío, es una tarea de curación. Pero vuelvo y coincido con las compañeras, también es una tarea del amor, ¿no? También es una tarea del perdón, también es una tarea de la integración y de la reconciliación. Entonces, y creo que precisamente, conforme con la pregunta que hacías, eso es precisamente lo humano. Es decir, decía algún comentario que apareció acá en la pantalla que lo humano tiene que volver a estar con conexión en lo divino, con lo divino, pues es que precisamente la palabra humano, entendida en términos de la sabiduría indígena como ser gente en términos de los movimientos y de las leyes del amor de nuestros pueblos, la palabra humano, precisamente lo que contiene en su comprensión es la necesidad de volver a fluir como lo no dividido, ¿no? Porque humano precisamente significa lo divino, lo no dividido. Y la tarea de la sabiduría y la tarea con todo ese entramado que hay que ir resolviendo como especie, es precisamente la tarea de volver a ser gente conectada a la tierra,
volver a ser gente también implica, o sea, la espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad, nadie se vaya a equivocar. Por supuesto que hablo de la espiritualidad del amor, también hablo de la espiritualidad de la sombra, pero que ninguno de nosotros se vaya a equivocar creyendo que la espiritualidad es un ejercicio de abstracción eufemística y mal comprendida en términos de lo light, ¿no? de lo ligero. Es decir, la espiritualidad es una tarea muy, muy seria de mirarnos, de conocernos en lo que somos, en toda la profundidad de lo que somos, y eso muchas veces implica tareas para muchos de nosotros muy complejas de curación propia, muy complejas y muy bonitas también de curación propia. Pero lo que quiero decir acá es que cuando digo espiritualidad no estoy hablando de un elemento malentendido esencialista ligero. Cuando se plantea la espiritualidad, se está planteando uno de los temas más radicales, más de raíz, uno de los temas más fundamentales del hombre que vuelve a mirarse, del hombre que se busca, que se encuentra con la sabiduría de la experiencia que tienen Yolanda y la compañera Sara caminando el territorio muisca y caminando otros territorios, pero es que ir a un lugar sagrado no es la experiencia ligera turística, es la experiencia profunda de cómo las fuerzas de los lugares sagrados nos ponen tareas también muy profundas de la curación y de la humanización. O sea, en ningún momento, y no es que se esté planteando, pero es para advertir acá, cuando se dice espiritualidad, no se está hablando de una visión ligera y elevada de la espiritualidad. Se está hablando de la tarea de caminar la tierra como caminar hacia el corazón del hombre para integrarse. Pero en el camino al corazón del hombre, por supuesto está el amor, pero en el camino al corazón del hombre también están los conflictos, los dolores, las angustias, las ansiedades, las tragedias. Y estas también son unas maestrías de amor que a veces no entendemos, porque se nos muestran desde el lado feo aparentemente. Pero todo eso implica ese elemento. Y volviendo a la pregunta, pues implica el elemento también de reconciliarse con una racionalidad en un sentido lineal, algunas parte de ella cartesiana, pero no quedarse allí, es decir, es comprender que la racionalidad ancestral indígena, por supuesto, y esto lo quiero decir con respeto, pero por supuesto es mucho más compleja que la racionalidad occidental filosófica, que la racionalidad precisamente de la linealidad desde Descartes o todos estos filósofos posteriores del absolutismo egoico pensante, ¿no? Porque el pensar indígena sí que es una manera de pensar pero muy compleja, porque nos hace abrirnos a elementos que al haber sido amestizados, aparentemente dejamos un poco encubiertos. Jackson. Dime, vas a hacer un comentario, ¿sí? Dale, Yolanda, no te preocupes. Es hablando de el pensamiento lineal de Occidente, que es en el que nos han educado y nos ha costado mucho trabajo entenderlo. Nosotros tenemos una gran fortaleza y es el despelote. O sea, nos dicen, ustedes son desordenados, despelotados, pero no comprenden que nuestro pensamiento no es lineal, sino es circular, es creativo. O sea, uno dispara para 20 partes y tiene 20 respuestas a un problema, que lo he comprobado trabajando con norteamericanos, bueno, con alemanes que tienen una forma cuadriculada de ver las cosas, y cuando uno mira las cosas de otra manera, se desubica. Entonces, esa es nuestra gran fortaleza. Miramos las cosas holísticamente y no linealmente, y eso es lo que tenemos que tener confianza, que tenemos que desarrollar, que somos creativos, que somos intuitivos, y comprendemos la racionalidad de otra manera, o la matemática que tanto trabajo nos cuesta porque nos la han enseñado de forma lineal, y eso es mortal. Entonces es aprender a desarrollar. Una compañera me decía, hay que trabajar en espiral, y ¿cómo así? No, uno no puede trabajar lineal, o sea, que le digan a uno haga estas tareas 1, 2, 3, 4, 5, sino que empieza uno como en círculo, y empieza uno 5 al tiempo y vuelve al principio. Lo importante es no soltar el principio y volver,
y vuelve uno de forma enriquecida. Es otra manera de ver las cosas y tenemos que aprender a fortalecerla y comprenderla, que es otra manera y es nuestra manera. Gracias. Interesante porque creo yo que lo que estamos haciendo en este ejercicio también de conversatorio es un ejercicio circular de palabra, ¿no? De circular la palabra precisamente para comprender esas otras realidades que nos inspira lo ancestral, ¿no? En este mismo sentido, pues bueno, ustedes nos decían que es necesario curar esas heridas, ¿no? Es necesario volver a nosotros mismos y reconsiderar lo que somos, ¿no? Sujetos con unas individualidades muy importantes, pero sujetos colectivos por encima de todo, sujetos espirituales y que necesitan conectarse nuevamente con lo sagrado. En ese sentido, para nuestra sociedad, ¿sí? Porque no nos hemos podido desprender todavía de eso, y eso es lo maravilloso, que es esa sabiduría indígena, ¿no? El poder de las plantas, por ejemplo, en este mismo sentido, ¿qué implica para nuestro sistema social el poder de las plantas sagradas? Y para las comunidades indígenas, este poder de las plantas sagradas, ¿qué implica dentro de sus territorios y dentro de sus vidas cotidianas? Alguna vez me decía una amiga de los llanos que de allá llevaban plantas de la sabana de Bogotá, y una mujer que vende plantas en la plaza de mercado me decía lo mismo, me dice, llevan plantas de aquí para Barranquilla, para la costa. Eso lo desconocemos, la fertilidad de la sabana y la propiedad que tiene la tierra de la sabana. O sea, que hay una gran información sobre el uso medicinal de plantas que no se ha perdido, esa está viva por fortuna. Uno va a la plaza y nomás las señoras de la plaza ya saben el remedio para cada cosa. Y personalmente no uso mucho las plantas sagradas, alguna vez las he conocido y la conexión es formidable. Pero para la salud yo no tengo necesidad de tomar tantísima droga como le dan, que me aterra. Las EPS a la gente de tercera edad la tienen con unos bultos de droga, que eso es una cosa espantosa. Entonces, tenemos toda una botánica aquí, toda una sabiduría que por fortuna los actuales profesionales de la botánica la están estudiando, se han metido con los abuelos indígenas a aprender, y eso están dando, y debemos volver la mirada todos hacia esa medicina que es milenaria, efectiva, y para la muestra un botón. Gracias. Bueno, acá voy a traer algunas palabras en lengua muiscubún, porque vale la pena contarlas para tratar de entender ese trasfondo que tiene todo aquello que tienen las plantas y que nos acompaña. Para esta lengua, les voy a contar el muine, el muisca, ¿sí? El muisca es el ser gente, como decía nuestro compañero Luis. Y el muine son las mismas plantas. Ellos concebían que el ser humano mantenía toda su parte física al consumir las plantas, y siempre de una manera preventiva. Resulta que una manera en que el Creador nos ha permitido conocer todo es con las descripciones anatómicas. Y ellos, los indígenas, tienen una altísima capacidad de observación. Existen, por ejemplo, plantas que tienen la forma del riñón, y ellos ya por la forma, ellos sabían
para qué era cada una de las plantas. Esa relación con la tierra era una relación totalmente, digamos, de entrega, ¿no? Ese ser humano se entrega a conocer todo lo que se le ha dado en esa creación y en su conocimiento las utiliza para su funcionalidad anatómica. Es verdaderamente lo que más se ha conservado en todos los lugares cuando uno va de pueblo indígena en pueblo indígena, va encontrando que ellos siguen utilizándolo, siguen transfiriéndolo a las nuevas generaciones. Obviamente se han perdido pues algunos códigos que tenían de ese conocimiento y por mucho tiempo yo estudié con un muisca que me decía, uno cree que se perdió la planta, pero lo que pasa es que a veces la tierra esconde y a veces la tierra saca, ¿sí? Es como si la misma tierra sacara aquello que nosotros necesitamos. Sí, mira, recogiendo lo que dicen las compañeras y nuevamente con base en tu pregunta, creo que la ancestralidad, estaba pensando, por ejemplo, y agradeciendo a la organización que nos convoca, es decir, dijiste sentir pensares, ¿no? Una organización sentir pensares. Lo indígena es sentipensante. Habría que ver la manera del sentir pensante de lo indígena, porque tenemos que sentir pensar tiene un nivel humano de comprensión que está escrito dentro de la realidad de la mente, es decir, tanto sentir como pensar es una construcción mental. Aquí es una aclaración porque a veces creemos que lo sensible y lo sentido es algo diferente a la concepción de la mente, ¿no? Sentir y pensar son concepciones de la mente. Y lo indígena, entonces, claro, asume una comprensión del sentir pensante, eh, pero también con una potencia más allá de la posibilidad humana de lo mental. Es decir, el plano de lo espiritual es un plano mucho más complejo que sentir y pensar, ¿no? Espiritualizar es un ejercicio posterior a sentir y pensar. Espiritualizar es un ejercicio de hacer conciencia, de ubicarse en conciencia de lo que es la espiritualidad. Y es muy fino y es muy así en las realidades ancestrales indígenas. Es decir, al indígena o a lo indígena, a nuestros abuelos indígenas, no vamos a llegar pensando de manera cartesiana. Es decir, un ejemplo sería, entonces, ¿cuántos tabacos tengo que rapear o cuántos tabacos tengo que trabajar espiritualmente para curarme de algún tipo de desequilibrio? Una relación de la cuantificación no es propia en esta idea de comprensión porque el espíritu no es una medida, el espíritu no es un pensamiento, el espíritu es una esencialidad que obliga a caminar en unas conciencias mucho más complejas. Yo volvería al elemento, precisamente, cuando la compañera aclaraba en términos de lo muisca, qué es ser gente, ¿no? ¿Qué es el ser? El ser y el ser, digamos que es una manifestación muy de la ontología y de la manera de pensar occidental también. Poco aquí, llegar a gente es un asunto tanto de ser
como de sentir profundo, como de estar, ¿no? Pues la expresión que rescata este filósofo argentino Kusch, o este profesor nuestro de la Universidad Nacional, el profesor Páramo, cuando habla del asentar, ¿no? Ya hay que asentarse, hay que estar, no solo es un problema de ser gente. El tema acá es que ese ser gente implica, por lo menos para la manera como nosotros comprendemos la psicología ancestral indígena, implica volver a una expresión que genera mucho debate, porque pareciera que es la expresión central de la comprensión humana en términos filosóficos. Me refiero a la expresión alma, no a la expresión espíritu, sino a la expresión alma. Y en la complejidad de lo que es ser gente, de lo que es volver a ser muisca, ¿no? Esa expresión que le pediría ayuda a las compañeras en términos entiendo yo que es una posibilidad triple de comprensión que guarda la formulación muisca, pero en ese elemento de lo que es ser muisca implica para nosotros mínimo una tarea de desarrollo en unas manifestaciones de lo que puede ser el alma, es decir, un alma biocorporal, de conciencia biocorporal. Seguimos siendo materia física, solo que en lo muisca con una óptica de un cuerpo que es una física en conciencia, es decir, es una conciencia de la manifestación de la materia nuestra como cuerpo, un alma que es cósmica, que tiene un origen en el universo, es un origen en el Padre, es un origen en la manifestación solar. Como tú decías, un alma que es de naturaleza comunitaria, un alma que es de naturaleza de pensamiento bonito, de corazón dulce, es decir, de una emocionalidad mucho más compleja que solo un sentir lineal. Pero quisiera detenerme frente a la pregunta de lo botánico, por supuesto muy cercano a las posiciones de las compañeras, porque ser gente también es un asunto de recuperar el alma botánica, el alma telúrica. Es decir, este tema tan arraigado del pensar cosmogónico indígena en los diversos pueblos del continente, de un hombre que solamente, de un humano que solamente puede ser humano en el sentido de relación profunda y de conexión profunda con la tierra. Porque es que no se entiende en lo indígena ser hombre sin tierra, ¿no? Ser humano sin tierra no es posible en nuestras comprensiones cosmogónicas, ¿verdad? Es decir, la tragedia de millones de humanos en los símbolos arquitectónicos de la modernidad, es decir, las ciudades, pero hombres desconectados, hombres y mujeres y niños desconectados de la tierra y con la necesidad y el anhelo de volver a la tierra. Pero eso implica también, en términos del alma botánica, un hombre que recupera la relación de nuestras abuelitas, porque las abuelitas lo tenían muy claro, con las plantas, ¿no? Plantas sagradas, que pueden ser plantas espirituales, pero que también pueden ser plantas circunstanciales, que pueden ser plantas del cuidado físico, del cuidado del cuerpo. Y yo recuerdo aquí, precisamente hace 10 años, la profesora Yolanda trajo a Colombia a un profesor peruano que se llama Pío Bucetich, un profesor que trabaja con ayahuasca en la región de Urubamba, cerca de Cusco, y el profesor Bucetich hablaba de 3 niveles de las plantas sagradas. Y el tema de comprensión, casi que aquí hay un debate vital, y es el tema de comprender que no es posible la curación sin lo botánico, por lo menos en la conciencia de los abuelos indígenas. Le hemos hecho la pregunta a sabedores con los que caminamos. Uno de los más grandes sabedores muiscas, el abuelo Fernando de Cota, le hemos hecho la pregunta frente al conflicto que es para el hombre amestizado y para el hombre occidental relacionarse con plantas de poder, con plantas sagradas. Abuelo, ¿es posible curarse sin las plantas? Y la respuesta del abuelo en ese momento, hace unos años, fue es que el hombre en esta manera de la vida occidental está tan enfermo
tan profundamente enfermo que sin plantas que le ayuden en el consejo, que le ayuden en el camino, que le muestren con el consejo sabio botánico el camino, decía el abuelo, va a ser muy difícil. Pero por supuesto que también coincido con Yolanda en que el camino de la curación con plantas es tan solo uno de los caminos del sistema de curación tan vital, tan extenso y tan pletórico en prácticas terapéuticas de transformación que hay en nuestras comunidades. Quisiera, Dime, dale. quisiera contarles lo que es el muisca. Es importante, yo se los voy a deletrear porque cada una de estos idiofonogramas nos van a dar la visión total de lo que es el muisca. ¿Quién es el muisca? Gente, o sea, el ser humano. Entonces, esa M es materia, ¿sí? Y esa M es materia que viene de polvo de estrellas. ¿Y por qué sabemos que es materia que viene de polvo de estrellas? Porque Chi Minigawa, que es el gran creador, la tiene dentro de sí. Después de ese Chi, tiene el Mini, ¿sí? Y esto porque él desde el principio de la creación ha puesto primero ese fuego esencial que es el chi, así como es el chi de los que se conoce en otras culturas, y ese mi, después de ese fuego viene esa materia. Entonces esa es la M del muisca, y vamos a imaginar que nos han quitado una partícula muy importante que es la H. Nosotros nos describen el muisca sin esa H, pero para poder leer qué es un ser humano es necesario esa H. Y esa H viene del gran espíritu, viene del Oa, que aún es conservado dentro de las culturas de los indígenas del norte. Ese H, que es el gran espíritu, luego viene la U, que es la chispa del creador. La U dentro de la lengua muiscubún es la distribución, es como si esa O grande que contiene el todo, nosotros tenemos una chispita que es esa O. Luego viene la I, y no es la I que nosotros tenemos como la I latina, sino es la I dual, que tiene dos maneras de leerse. Igual esto se puede leer en muchos códigos. Yo les estoy dando como uno de ellos que es como para describir el hombre. Esa I es la comunicación dual que nosotros tenemos hacia el cosmos y luego viene la S que es de Sia del agua. Nosotros estamos constituidos en gran medida de agua, pero también es la S de la sabiduría, por donde fluye esa sabiduría, porque ese ser está absolutamente conectado desde lo que significa cada ideofonograma. Entonces vamos en MUIS y luego sigue la Q, que es como se escribe, con la A, que es tierra, donde nos están diciendo K es tierra dentro de la lengua, donde nos está diciendo lo que ahora Luis destaca, y es que no existe el hombre sin esa partícula que nos está denotando que estamos en la tierra y que estamos unidos a la tierra. Bueno, igual también como para que nosotros comprendamos acá un poquito y quienes nos están oyendo de esta lengua con esa grandísima sabiduría que encierra, es como si tuviera muchas claves. K también es carbono, ¿sí? Entonces también nos está allí como contando cosas de nosotros mismos. Y para relacionarlo con lo que Luis dice, es que dentro de la lengua, fijista es alma, ¿sí? Y si ustedes, la lengua, o sea, las palabras y todo se conecta con la lengua.
y la fijista tiene la F, ¿sí? La I y la H y la I, o sea, también nos está contando que ese hombre tiene el alma. Y sin ella también sería imposible que él fuera. Bueno, ahorita creo que tú me das el inicio, una pregunta que me tienen aquí el público. Yo soy el vocero también del público. Y pues bueno, aquí me pregunta Tanakira Muisca, me pregunta ella o él, ¿qué tan importante para nuestra generación es rescatar la lengua muisca, ¿no? Sabemos y comprendemos que también somos palabra, ¿no? La palabra tiene un poder inmenso y en este sentido nuestros ancestros, nosotros mismos, a través de la palabra vamos tejiendo conocimiento, ¿sí? La lengua es de vital importancia y pues en este momento también vivimos de alguna u otra manera, hay un complejo total y absoluto en el sentido en que si no se sabe inglés, no se sabe nada, ¿sí? También nos están vendiendo esta idea, pero pues desde mi posición es una idea falaz, es una idea incoherente porque pues tenemos una riqueza cultural y son estas lenguas nativas, ¿no? En este sentido, pues, Tanakira nos pregunta, ¿qué tan importante es recuperar estas lenguas y tenerlas presente en nuestra sociedad? Bueno, pues yo les doy mi respuesta, o sea, yo creo que podemos recuperar, o sea, llevo más de 15 años estudiando la lengua y ha sido de una complejidad altísima. Tuve que cambiar, y gracias a esa lengua cambié hasta mi manera de pensar, de ser, de existir, de tener, de todo, de trabajar, de todo. O sea, pero eso ha sido un cambio paulatino a medida que uno va reconociendo. Es como si alguien le dijera, o como si Luis nos dijera ahora, que nos lo está diciendo de miles de formas, seamos espirituales, por favor, generemos conciencia, por favor, ¿sí? Entonces yo creo que se puede, que ese fue mi camino, pero que se puede hacer de múltiples formas, o sea, con simplemente, y la lengua lo dice, o sea, con la intención de amar. Es que amar es el teaching, y amar lleva dentro de él mismo chi, que es yo, y ti, que es cantar. O cuando uno, o sea, cuando uno ve a Yolanda danzando y trayéndole a uno todos los sonidos, así lo hace con los otros y los trae a la lengua, que también es una frecuencia. Entonces, yo creería que cada uno tiene su camino y que si algo tenemos que respetar es esas individualidades y esos caminos. Fue el mío fue la lengua, pero he conocido otros absolutamente sensacionales, o sea, las plantas, la mirada a las estrellas, los bailes, hay infinidad, solamente es recuperar. Sí, la lengua muisca es una maravilla, cómo nos ayuda a abrir ambos cerebros, ambos lóbulos, o sea, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Al principio, cuando uno la mira de manera racional, con la lógica, ahí se puede complicar más. Pero con el tiempo empiezan a uno a despertársele otras conciencias y empieza uno a ampliar su conciencia, a tener una conciencia cósmica, porque es que es una lengua que nos remite al cosmos. Nosotros en español decimos mamá, papá, hijo, tierra, y no nos dice mayor cosa, pero la lengua muisca, como son ideofonogramas, cada sonido es un universo. Para hablar una palabra muisca, un ideofonograma que me impactó mucho desde que lo conocí al principio, que es Ikaonanzuka.
los gramáticos lo trajeron a hacerse la materia, y uno dice, ¿cómo se hace la materia? Resulta que la misma lengua responde cómo se hace la materia, y encontrar una lengua que le dice a uno cómo se hace la materia, qué cosa tan maravillosa. Entonces, y Kaunansuka escrito con Y, con K, y sería como el camino, ¿no? Kaun, que es igual al caos griego, hay, con el griego y con otras lenguas, pues hay universales lingüísticos, hay un montón de identidades que no creíamos que hubiera, suponíamos que eran culturas muy distintas, pero hay raíces comunes. Entonces, y Kaunansuka, Kaon es caos, Suka viene de Suba, sol y cada tierra. Entonces hay una interacción entre el sol y la tierra para llegar del caos al orden, una cosa así para decirlo de forma muy general, pero es maravilloso. Cualquier ideofonograma que uno coja le ayuda a comprender más a fondo cómo es el mundo y el universo. Ya. Yo coincido. Nosotros pues identificamos varios estudiosos de la lengua muisca, estudiosos en las comunidades mismas. Estoy pensando, creo que es de apellido Fonseca, tal vez en la comunidad muisca de Cota. Alfonso Fonseca. Alfonso Fonseca. Algunos estudiosos en otras comunidades muiscas, unos intentos en Bosa, del aporte de la ancestralidad y del mestizaje. Por ejemplo, en este momento reconozco el trabajo de las personas de pedagogías ancestrales, el trabajo mismo fundante importante de Mariana Escribano, el trabajo de las profesoras Sarita, de la profesora Yolanda, que llevan y que reconozco que llevan un muy buen tiempo, el trabajo muy complejo de hacer la recuperación desde la lingüística, porque es un trabajo de estructuralismo lingüístico que con el tiempo despierta en vibración. Creo que yo coincido que lo importante del camino es que despierte en vibración, no que se mantenga en el problema del fonema y de la estructura lingüística. Es decir, por supuesto que frente a la pregunta de la persona, es fundamental rescatar la lengua. El asunto es que la manera como se rescata la lengua, no puede ser un rescate solo de frialdades estructurales lingüísticas, sino que tiene que involucrar lo que nos han dicho las profesoras, y tiene que involucrar una palabra que en los pueblos, para mí metafóricamente es muy potente, y es el tema de cómo solo vamos a recuperar el muisca cuando seamos capaces, dice el abuelo, cuando seamos capaces de escucharlo nuevamente de la tierra, de escucharlo nuevamente de las plantas. Y eso implica ese elemento vibracional, un elemento simático que conecta precisamente con lo cosmogónico. Por supuesto que lo hacemos como podemos, ¿no? Cualquier esfuerzo es loable en términos de una lengua que se creía perdida. En nuestros textos de geografía y de historia nos convencían en la escuela que era una lengua muerta, que pertenecía a unos pueblos no existentes, pero miren cuáles no existentes, ¿no? Casi uno podría plantear acá 9 millones de bogotanos que no lo sabemos, pero que somos muiscas en origen, 40 millones de colombianos que no lo sabemos, pero tenemos ese origen muisca fundamental, vibrante, también simático de conexión. Entonces, el asunto sí es despertar a la lengua. Yo quisiera aclarar acá que afortunadamente nada está perdido, es decir, la violencia de la colonia, la violencia permanente del mundo, aún la violencia permanente del mundo moderno, también están sus grandes construcciones, ¿no? El mundo moderno no es solo violencia, también tiene sus construcciones. Pero frente a esta situación que conocemos nosotros muy bien, de la colonia, el ejercicio sí es de vitalidad en términos de despertar a la lengua,
El asunto es que la lengua nunca murió, es decir, el pueblo nunca murió. Nuestra ancestralidad ha permanecido paralela a las lógicas del mundo moderno. Nunca fue aniquilado el espíritu muisca. No hay que ir de manera ritual a una montaña, a una laguna, a un lugar sagrado para entender que la fuerza está allí, ¿no? Que el espíritu está allí, que nada se ha perdido. Poco los que nos hemos desviado y perdido el camino somos los humanos. Pero el tema, la buena es que tanto la lengua, y no sería solo recuperar la lengua, ¿no? Pero aquí hay que recuperar la tierra, recuperar el corazón, hay que recuperar los elementales. Diego Yaya, un cineasta de Tunja, un muchacho, pues ya no es muchacho, pero un muchacho que hace su tesis de grado haciendo cine en lengua muisca. Diego Yaya en un documental, en un cómic corto que tiene en las redes, plantea precisamente en una discusión que hay entre un príncipe muisca y su mujer, que hay preocupación, pero que el muisca no se ha perdido, solo que el muisca y ser muisca está en el lenguaje del agua, de la tierra, del fuego, del aire. El tema aquí es no cómo memorizamos palabras muiscas, sino que el tema de la recuperación es cómo escuchar, cómo despertar a esta vibración que la razón que nos posee no tiene, no alcanza a comprender. Es decir, cuando se pronuncia la voz fundamental Chiminigawa, la vibración que genera el chi, como una conciencia de creación, pues está mucho más allá de la posibilidad racional lineal de entender a qué refiere. Es un elemento mucho más profundo. Entonces aquí el asunto es cómo recuperar las lógicas o las metalógicas necesarias para poder volver a sentir en el cuerpo esas conciencias, ¿no? Esas vibraciones del lugar sagrado, esas vibraciones de la palabra sagrada. ¿Cómo volver a fluir? Cuando se pronuncia muisca o cuando se pronuncia tichi, como decía la compañera, no sea el pronunciar racional, sino la vibración de alma en toda la conciencia que somos sobre lo que implica precisamente esta manifestación que le entiendo a las estudiosas, no es solo racional, es como el hombre no se puede separar de la tierra, no se puede separar del cosmos. La palabra del hombre no se puede separar de esta implicación cósmica y telúrica que implica, ¿no? Constantemente. De nuestro conversatorio, yo creo que nos quedamos muy cortos en tiempo, ¿sí? Un tema que fácilmente nos podría llevar muchísimo tiempo y eso es lo ideal, ¿no? Que se sigan dando estas discusiones. Y bueno, me queda una última pregunta. Hablamos de una espiritualidad también muy ligada a la ancestralidad de la que somos parte, ¿no? Digo somos parte porque no podemos negar nuestro linaje, no podemos negar nuestra raíz, y esta raíz tiene un pozo y tiene como tierra todo lo que tiene que ver con lo indígena también, ¿no? No podemos negarlo y no sintamos vergüenza de este hecho. Y bueno, y bajo esta esfera, pues yo quisiera preguntar qué posibilidades nos brinda la espiritualidad indígena pues para sanar en estos tiempos, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de crisis, no solamente en estos espacios, vuelvo a repetir, es un tiempo de crisis existencial, un tiempo de crisis que nos puso en confrontación con nosotros mismos también, y que viene de mucho antes, ¿sí? Un tiempo de crisis de siglos. En este mismo sentido, pues bueno,
¿Qué posibilidades nos brinda la espiritualidad para sanar? Dale. A ver, no hace mucho acopié todas las palabras que existían en las gramáticas muiscas sobre medicina curativa y preventiva. Y el común denominador me pareció fascinante. La medicina preventiva toda lleva es el gran espíritu o el aliento divino. Esto es de una profundidad muy grande. Nosotros para sanar solamente necesitamos el aliento divino. Y el aliento divino está en las plantas, en el agua, bueno, en todo. Incluso hice una charla que se llamaba la medicina del hombre originario, o sea, el aliento. Hay que respirar conscientemente. Precioso. Eduardo tiene mucha experiencia en eso, para que nos cuentes. Con Eduardo hemos estado trabajando volver a los círculos de palabra, por ejemplo, cosas que trabajan los indígenas tan hermosas, que es sentarse alrededor del fuego con el abuelo y cada uno, ojalá de noche, pues se pudo concentrar más, a confesar en grupo, ¿no? Todo lo que siente y como botarlo al fuego, y eso es muy sanador. Son unas experiencias muy bellas que hemos compartido con los abuelos indígenas, de escuchar esa palabra y de que entre todos nos ayudemos a sanar ahí alrededor del fuego, sin mirarnos a la cara casi, sino mirando al fuego, y que cada uno vaya diciendo lo que siente y el otro le responde también cómo interpreta o cómo puede ver la solución a su problema, y ese contacto con la naturaleza que hemos perdido, abrazar árboles, salir a las lagunas, a los bosques antiguos, a las montañas, es sumamente sanador. Subir montaña. Pues quisiera que Eduardo nos amplíe más el tema, cómo has trabajado todas esas terapias con los cogis de la sierra. Pues sí, digamos que también el trabajo con una línea de investigación es un trabajo de hace más de entre 15 y 20 años, pero pues como dicen los mismos mamos, es un trabajo de sentirse siempre como el niño empezando a caminar la tarea de la curación, o la tarea del encuentro con lo que somos. Sin embargo, admitiendo esa postura de ser menores, de constantemente estar empezando, porque la tarea de la curación, y creo que a pesar de los cuestionamientos que pueda generar, hay que darle esa dimensionalidad compleja, los espacios y los tiempos. Es una tarea de curación que no es posible en una vida. Es decir, es una medicina que no es una medicina de la intervención, es decir, es una medicina que también podríamos acordar nosotros, tiene manifestaciones de medicina preventiva muy, muy potentes, y que siendo medicina obedece mucho más a un camino, a un propósito del alma que se humaniza constantemente en una tarea evolutiva de ser espíritu. Pues hemos visto en esa complejidad, o sea, uno es capaz de decir eso en la palabra, pero ya no es tan fácil dimensionarlo como lo que decía Yolanda, de la palabra que expresa cómo se hace la materia. Pues aquí la palabra que expresa cómo el alma se materializa siguiendo un propósito del espíritu,
un propósito originario del espíritu que se externaliza en la faceta de lo humano, para que desde las tareas de lo humano vuelva precisamente al origen, que es el origen siempre espiritual. En lengua muisca, pues el origen, volver al chi, ¿no? Volver a la expresión esencial. De la manifestación de la materia, el camino de devolverse hacia lo esencial, hacia el origen, hacia el todo. Porque esta medicina, esta psicología ancestral indígena, es una manera de comprender el equilibrio que está en esas proporciones profundamente perennes y transpersonales. Al final, esta es una medicina de la conexión con la espiritualidad. Lo que nosotros hemos empezado a identificar, un poco, esto es la tarea analítica que uno espera no sea tan reductora de estas dimensionalidades místicas, pero lo que hemos podido empezar a identificar es que esta es una medicina de encuentro con lo que somos, es decir, una medicina de la armonía de Fijisca, de la armonía de Fi, de la curación de Fi, de la curación del alma, y en esa curación del alma es una medicina del encuentro con lo que somos, desde el encuentro con lo que somos, una medicina del encuentro con el ambiente totalizante espiritual. Pero aunque esto suene gramaticalmente a aspectos cosmogónicos o cosmológicos, lo indígena tiene una potencia que no solo le permite expresarse en términos de teorización filosófica, sino que lo indígena siempre tiene una potencia práctica, muy en el orden de lo que es la práctica de la vida en la tierra. Entonces, lo que se puede identificar en esta medicina es que es una medicina que tiene principios de curación, tiene fuerzas terapéuticas que son las que hacen el trabajo de curación. Es decir, fuerza terapéutica es el Padre espiritual, es el Padre Sol. Fuerza terapéutica es la Madre Tierra, es Hicha o Aya. Fuerza terapéutica es el positivo, el negativo, los elementales. Fuerzas terapéuticas al interior del psiquismo humano, desde lo más sombrío, cierta manifestación del ego, las tristezas, los dolores, los miedos, los elementos mucho más lumínicos de curación como el amor mismo. Es una medicina que sabe curar desde la potencia vibracional del amor, y es una medicina que le propone una tarea muy compleja al hombre occidental, que es la tarea de la fe, que es la tarea de la confianza en unos órdenes y en unos movimientos precisamente del amor mucho más totales que el hombre mismo, y una medicina que de manera muy humana también constantemente lo hemos visto a lo largo de nuestros trabajos de investigación y de nuestros trabajos en intentos de curación, que involucra tanto en términos de la confianza a lo total, de la confianza al espíritu, una medicina muy en el sentido de la fuerza de la aceptación y de la fuerza del perdón, uno de los más grandes movimientos místicos de la curación que hay. Aceptar humildemente la parte que somos, la parte importante que somos, pero aceptar que somos solo parte entre los órdenes totales. Entonces, si ven, esto es totalmente diferente a otras medicinas, ¿no? Medicinas occidentales, medicinas completamente antropocéntricas. Aquí la apuesta no es la apuesta galena del cuchillo, no es la apuesta, o del bisturí, no es la apuesta galena solo de los remedios o de las síntesis químicas de los remedios, no es la apuesta solo occidental, que es también muy bonita, de la palabra, sino que esta medicina puede recoger esto, pero esta medicina es mucho más potente, ¿no? Es mucho más compleja, casi, estoy hablando, casi más en el nivel de medicinas como la hinduista, como la china, como la taoísta. Es decir, nuestra manera de la curación es profundamente potente y tiene todo lo necesario para nuestra transformación frente a lo que hoy vivimos.
pero lamentablemente el nieto del Muisca todavía no lo acepta, todavía no lo ve, todavía le da vergüenza. Pero no necesitamos que nadie nos salve. Aquí en nuestras montañas, con nuestros mayores, está lo necesario para el nuevo orden, necesario hoy, ¿no? Es evidente, hoy eso ya no está en duda, hay que cambiar. Y en lo Muisca, se lo escuchábamos al profesor de psicología inca, de medicina inca, Carlos Candía, lo escuchábamos en estos días, en nuestros saberes ancestrales está todo lo necesario para volver a ser gente, está todo. La tarea es nuestra, es una tarea de valor nuestra, de volver a encontrarnos con esos conocimientos. Bueno, yo creo que estoy muy agradecido de que estos tres grandes maestros, ¿sí?, hayan dejado circular la palabra en este espacio. El colectivo Sentir Pensares les agradece haber estado con nosotros. Detrás todos nos preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos de pronto para leer a Yolanda, para leer a Luis, para leer a Sarita? Ya les dimos los links, tengan en cuenta que ellos también tienen unos trabajos maravillosos. Yo tuve la oportunidad de revisarlos, de estudiarlos un poco, me quedé corto por tiempo, pero me quedan ahí, y en este mismo sentido continuaré con el ejercicio de seguirlos leyendo, de seguir siguiéndolos. No sé, regalémonos un momento cada uno de ustedes para que les cuenten también a las personas que están escuchándonos dónde pueden revisar su material, en qué, no sé, en qué plataforma, porque sí me han preguntado muy ansiosos, bueno, ¿dónde podemos leer a Yolanda? ¿Dónde podemos leer a Luis, Sarita? Sí, ellos están muy interesados a partir de esta charla. Aprovecho para mostrarles un libro de Luis Eduardo, Chamanismo Ancestral en el Encuentro de Sí Mismo, que fue trabajado con estudiantes y enviadas experiencias personales con plantas sagradas. Tenemos una editorial, Chascua. Este es otro libro de Luis Eduardo también, El Camino de Bochica, La Ruta del Sol, Preludios filosóficos, una cosmogonía de la psique, preludios filosóficos para una psicología ancestral indígena. En mi link de mi editorial, pues los estamos distribuyendo, más otras cartillas que tengo, y sobre la lengua muisca, con mucho gusto ahí estamos comunicándonos, pero tengo en internet o en físico cuando quieran venir, que se pase la pandemia. A mí me encanta esto porque yo sí no tengo casi cosas puestas en ninguna parte por el momento. Mucho dentro de lo poquito que tengo, de pronto lo tengo dentro de mi página web y todo, pero siempre mando a todo el mundo a que me lea Yolanda. Eso es para mí. Gracias. Cuenta Yolanda tiene... ¿Cómo se llama tu página para que también la gente la vea? Porque tú tienes libros escritos también, sino que... Sí, pero no tanto. No tanto, siempre, o sea, casi que ni me sé mi página, les cuento. Pero búsquenme por Sarita Ruiz, yo creo que allí, Sarita Ruiz Arango, con mi nombre. Pero sí, de verdad, estoy en mora de sacar a la luz muchas cosas que he escrito, y pues igual ya me llegará el momento, tengo que hacerlo, pero lo que siempre estoy dispuesta, que me conoce y me puede escribir por cualquiera de los medios, es que siempre vivo atenta contando sobre la palabra muisca. Y eso lo pueden hacer por cualquier medio que me lo hagan llegar. Yo normalmente estoy permanentemente
contándole a la gente qué significa, cómo se puede, cómo los puedo acercar. Sí, gracias, Sarita. Gracias. Pues le agradezco a las compañeras, le agradezco a Sentir Pensares, y le agradezco a Yolanda el ejercicio bonito de mostrar La cuña. los libros. La cuña. Este es un trabajo colectivo que involucra organizaciones como la Corporación Tiwaya, la misma editorial Chascua, trabajo de la Universidad Cooperativa de Colombia, y de otras organizaciones cercanas, de comunidades indígenas, de abuelos, de sabedores, de mamos, de jaibanás, de taitas, la misma voz de la tierra. Entonces, y de un grupo de investigación y de un semillero de investigación que aprecio, que respeto y que quiero muchísimo, compuesto de amigos y amigas que llevan muchos años con el valor y la disposición de hacer comprensiones de lo nuestro y de caminar las curaciones propias. Entonces, por supuesto que agradezco si hay el anhelo de buscar nuestro trabajo, nuestros videos, nuestros libros, nuestros artículos. Pero también es importante, concluyendo de lo que hemos conversado, que es hora de leer la montaña, es decir, es real, es necesario leer la tierra, estar en relación con la tierra. Y además en este trabajo nuestro de psicología ancestral, es importantísimo volver a leer el libro sagrado interno, ¿no? El alma. Pero más que nunca en esta tarea de habitarnos, hoy hay que volver a leer el alma humana. Y cada uno tiene su chispa de luz allí, esperando a que las otras instancias psíquicas se quieran voltear a mirar, ¿no? A mirar qué somos en esencialidad. Entonces yo también creería eso, ¿no? Hay que leer el alma, hay que leernos, hay que leer la vida, leer nuestra tierra. Entonces, les agradezco y pues, en una próxima ocasión, entonces, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Otra cosita. Sí, alcanzo otra cosita. No, que los libros que mostraste del autor Lizarazo, pues también los tenemos, que él es descendiente de sus abuelas muiscas, Chichimita de Faca, le transmitieron una cantidad de tradiciones, y en los libros que mostraste en la montaña, en la pantalla, están escritas hermosísimos. Y quisiera una frase muisca para terminar. Los mamos de la sierra que nos han sido quienes nos han recordado cuál era nuestra misión. Dice que somos muiscas renacidos, que venimos de la quinta cementeria, o sea, como de la quinta dimensión, que la memoria está en las montañas. Y nuestra misión es cuidar el territorio. Los muiscas nacimos del beso de el sol a la laguna, y como hijos del agua que somos los muiscas, esta es bendita si tiene amor. Cuidar el territorio, cuidar la naturaleza, cuidar la vida, cuidarnos a nosotros mismos. Gracias. Señoras, Yolanda, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo desde la distancia, y a todos los que estuvieron pendientes, gracias por estar detrás también ahí. Cuídense. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas. ¿No, Yoli? Qué bonito. Ay, Nina. Bueno, chao. Nina, gracias a ti. También, Jackson. Nina, bueno, muchas Nina, gracias. yo creo que este espacio no se puede tampoco sin Nina. Nina es la persona que está detrás de todo esto, manejándonos las cámaras. Nina, muchísimas gracias a ti también por toda esa colaboración, y a todos. Nuevamente vuelvo a repetir, este espacio es de todos y para todos, y esperamos seguir construyendo a través de la palabra. No sé si quieres decir algo, Nina, para despedirnos.
Primero que todo, pues agradecerle a nuestros espectaculares ponentes. Muchísimas gracias por haber participado, por haber acudido al llamado de Sentir Pensares. A todas las personas que en este momento se encuentran conectadas, a los chicos que participan del colectivo, también muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Recordarles que si quieren recibir el certificado de participación y asistencia de esta hermosa charla, lo pueden hacer diligenciando el link que les voy a dejar nuevamente en los comentarios. Y pues invitarlos a todos a seguir a Sentir Pensares. Somos un colectivo que se ha creado con el fin de incentivar esas otras miradas, ese pensamiento crítico, de incentivar también y animar a la lectura y a la escritura. Y entonces pues les dejamos la invitación abierta para que sigan nuestra fanpage y el trabajo que realizamos en conjunto, porque somos muchas personas detrás de Sentir Pensares. Entonces agradecerles a todos ustedes por esta participación, por esta magnífica charla y por la invitación que nos queda a todos después de escucharlos. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jackson, muchas gracias, Nini, Sarita, Yolanda. Que estés muy bien. Un abrazo. Nos estamos Pronto hablando. nos veremos. Eso esperamos. Chao.